Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado por Juanjo de Asturias. Cuidado, no confundir con otro Juanjo, del cual he estado respondiendo varias críticas a la carta. Este es otro Juanjo, en este caso Juanjo de Asturias. Juanjo nos ha pedido que hablemos de una película del año 1973 dirigida por Sidney Lumet con Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe, Tony Roberts, una película titulada Sérpico. Juanjo de Asturias, 1.000.000 de gracias de verdad por tu petición y además para traernos, no va a ser el único, si no me fallan las cuentas, pero un clásico. Una película que es puro años 70 y no lo digo solamente por las pintas que nos luce aquí el bueno de Al Pacino, que es un aliciente también de la película. Eso es algo que mola bastante. Es una película de los años 70, sobre todo porque difícilmente, o mejor dicho, imposible, podríamos haber visto una trama semejante en los años 50, y os diría que ni siquiera tampoco en los años 60, por lo menos vamos a decir que en una gran producción made in Hollywood con todas las letras de la industria. Sin embargo, esto ya lo he hablado unas 100.000 veces en otros vídeos de películas de esta década, que por cierto, por lo que veo, es una década que os tira bastante porque periódicamente caen películas. En los años 70, principios de los 70, estamos en ese nuevo Hollywood, estamos ante un montón de temáticas que hasta ese momento habían sido, vamos a decir que guardadas en cajones porque se consideraba que de algún modo no eran ejemplares. El cine tenía que de algún modo dar ejemplo de las cosas. Eran tramas, por así decirlo, que ponían en entredicho lo que eran los poderes oficiales. Sin embargo, la década de los 70 no es que sea aperturista, es que ya por aquel entonces la apertura fue total. Es así, por ejemplo, como podemos ver una película previa a esta, como es El Padrino, y por supuesto El Padrino 2, y no va a ser la última vez que voy a hablar del Padrino en este vídeo. Por aquel entonces el malo, el criminal, el mafioso no tenía necesariamente que pagar siempre con su vida, ni con su suerte, ni siquiera al final de la película. Algo parecido ocurre en Sérpico, pero en el lado contrario, es decir, el policía no tenía que ser necesariamente honrado, ni virtuoso, ni preocuparse exclusivamente del bienestar de los ciudadanos, más bien preocuparse del bienestar suyo. Es decir, podía haber casos así. En este caso tenemos policías que están muy lejos de eso de proteger y servir, como vemos en los coches de la policía de Nueva York. Dentro de este contexto, Sérpico efectivamente es un thriller policial. Pero yo creo que estamos ante una película que por encima del thriller es una obra eminentemente política. Otra vez vuelvo con los años 70. No solamente es que los códigos de moralidad imperantes se relajaran, cosa que es verdad, y que los guionistas pudieran a su vez materializar fantasías más oscuras, que también es verdad. Es que al final la propia realidad, lo que tú podías leer en el periódico, ponía sobre la mesa cuestiones que hasta el momento se habían considerado un tabú. Es decir, no necesariamente el gobierno estadounidense era siempre el bueno de la película, el que protegía siempre la seguridad de los ciudadanos y el que lo hacía con total transparencia. No necesariamente los militares realizaban labores intachables en guerras al otro lado del charco, no necesariamente el cuerpo de policía, vamos a decir que era transparente y cristalino en su labor. O sea, tan real era esto último, que como bien sabéis el caso de Frank Sérpico es verídico.
O sea, de hecho, la película contó con el asesoramiento, incluido a Al Pacino, del propio Frank Sérpico. O sea, convivió con Pacino durante bastante tiempo. Por supuesto, a petición del actor. O sea, ya sabéis, actor del método. No le basta con actuar. Tenía que vivirlo también en su propia piel para meterse de lleno en el personaje de Sérpico. Y al parecer, según recuerdo, muchas de estas pintas que nos lleva Al Pacino en la película están sacadas del propio personaje real, pero también asesoró a los guionistas que a su vez adaptaron el libro de Peter Maas, en el que se relata todas las aventuras y desventuras de Frank Sérpico. Hoy, por supuesto, toca hablar un ratito de Sidney Lumet, director que, si echamos un vistazo a su filmografía, la verdad es que tiene películas para enmarcar este buen hombre. Tenemos este Sérpico, tenemos 12 hombres sin piedad, tenemos posteriormente una película que no es de las suyas la más conocida, pero que a mí me gusta especialmente, sobre todo por el final que tiene. Además, dentro del contexto de la Guerra Fría, una película de política ficción titulada Punto Límite, Fail Safe en inglés. Tenemos después esa película extrañísima, por lo psicológica que resulta, que es casi una variante, un precedente, mejor dicho, de La chaqueta metálica, que es La colina, con Sean Connery. Después tenemos Asesinato en el Orient Express, tenemos Tarde de perros, Dios mío, tenemos Network, y ya luego, posteriormente, otra película que a mí me chifla, que es Veredicto Final. Para enmarcar, es verdad que hizo mucho cine, hizo muchas películas, no siempre acertó, pero ya solamente por las que os he nombrado, yo creo que tenemos que tenerle en cuenta como uno de los grandes. Lumet, además, es uno de esos cineastas de la generación de los televisivos. No sé si así en español se le llamó, pero ya sabéis lo que quiero decir. Aquellos realizadores que surgieron directamente del medio de la televisión. En este caso no estamos hablando, por cierto, de una corriente autoral. Es sencilla y llanamente aquellos directores que habían trabajado previamente en la tele y que posteriormente dieron su saltito al cine. Estamos hablando de directores que, por así decirlo, se formaron en la década de los años 50. O sea, cuando la televisión ya pegaba muy fuerte en Estados Unidos. Es un medio nuevo, es el medio que triunfa. Es un medio que dicen, como tantas otras cosas que han ocurrido posteriormente, que amenazaban con hacer desaparecer al cine. La televisión al final supuso una grandísima cantera de cineastas. Tenemos a Lumet, tenemos a John Frankenheimer, tenemos a Robert Altman, bueno, ya no le voy a mencionar, pero lo voy a hacer, hombre, a Steven Spielberg también creció en la televisión. Hay muchos directores muy variopintos, cada uno con su estilo, cada uno de su padre y de su madre. Pero en el caso de Sidney Lumet, es verdad que aparte de ser un fenomenal artesano, y aquí lo vemos, un director que sin duda sabía utilizar y tirar de los resortes dramáticos que correspondía gracias a su experiencia en televisión. Es verdad que si rascamos así un poquito en la filmografía de este hombre, vemos que toca temas que están muy lejos de ser cómodos. Sin duda es uno de los grandes cineastas que han plasmado lo que es la corrupción a muchísimos niveles. Esto parece ser un tema que a Lumet le ocupaba y le preocupaba. Y en lo que se refiere a la corrupción policial especialmente, se puede decir que Sérpico es una película que hace una dupla perfecta con una que vendría posteriormente en el año 1981 y que es El príncipe de la ciudad. En este caso, y por cierto, desde aquí rindo mi homenaje al recientemente fallecido Treat Williams, además en un accidente de moto. Sin duda era un cineasta al cual le gustaba mucho poner así el dedito en la llaga. O sea, no tenemos, por ejemplo, antes os he citado un porrón de películas de él, pero, o sea, tenemos, por ejemplo, en el caso de Punto Límite, digamos que los poderes fácticos estadounidenses no quedaban muy bien parados en esa película. Tarde de perros también tiene elementos que era muy difícil tocarlos en aquella década. Os recuerdo el caso del personaje interpretado por John Cazale y
el problema que quería resolver en esa película. En una película como Network también, o sea, tocaba, era un torpedo a la línea de flotación, vamos a ponernos cursis, de la televisión y más concretamente del sensacionalismo, precisamente de la televisión, que era su escuela. Estaba claro que no es un cineasta, vamos a decir, complaciente con la realidad que le tocó vivir, o al menos en los proyectos que llegaban a sus manos, él siempre iba por ese lado de voy a tocar un poco las narices por aquí, o por lo menos elegir ese tipo de historias. Os he dicho que Sérpico podía hacer un díptico con El príncipe de la ciudad, pero quizá habría que decir un tríptico si sumamos también una obra posterior suya que es Distrito 34, Corrupción Total, una película del año 1990 interpretada por Timothy Hutton, en todo caso desde mi punto de vista inferior tanto a Sérpico como al príncipe. Ahora, si os parece, vamos a repasar lo que son las cosas que a mí me gustan de este Sérpico, película, por cierto, la cual tras mucho debatir conmigo mismo voy a darle una calificación de 4,5 estrellas sobre 5. Lo que viene a ser un 9, vaya. Brevemente, sí que me gustaría, sobre todo los que sois unos chavales que no habéis tenido la oportunidad de ver esta película, recordar un poquito lo que es el argumento de la misma. Argumento, por cierto, que como ya os he avanzado antes, es una historia real. Es la historia de este agente de policía llamado Frank Sérpico, nombre de humildes orígenes italianos, o sea, segunda generación de inmigrantes en Nueva York, y un agente de policía muy Quijote, o sea, con una muy férrea visión, en este caso de lo que es su labor como funcionario público. Jamás, jamás, jamás quiere nada que no le corresponda por sueldo. Lo primero de todo que se os puede venir a la cabeza es... bueno, esta película, has dicho antes, Jaime, que la corrupción policial no se había tocado en el cine y que es del personaje de Orson Welles, de Sed de Mal y tal. Me encanta ponerme en la piel del hater de vez en cuando. Al final, las películas, sigo yo con mi papel de hater. Al final, en estas películas, pues bueno, policías corruptos, pues como en tantas organizaciones humanas. O sea, unas cuantas manzanas podridas, pero luego... aquí paz y después gloria, todo se soluciona y en realidad los policías son unos santos. Esto es lo primero que quería destacar, por encima de todo, en la película. En la visión, y me voy a poner pedante y sobre todo muy snob, progresivamente kafkiana, que imprime Sidney Lumet a este tema de la corrupción policial. Y... también hay que mencionar en este caso, no me quería olvidar de ellos, sobre todo a los dos guionistas que son Waldo Salt y Norman Wexler, que además se basan en la novela escrita de Peter Maas. El empeño que ponen en que seamos conscientes de que aquella situación, aquel cuerpo de policía, aquel distrito en concreto donde estaba Sérpico, vive en una inversión de valores y moral absoluta. O sea, hay una frase de Sérpico, del personaje, Al Pacino, que yo creo que resume a la perfección cuál es esa situación, y es la de me siento como un criminal por no aceptar sobornos. O sea, si no fuera por el hecho de que esto es real, o sea, sería como para poner en tela de juicio la verosimilitud de la situación que vemos en la película, de los personajes, porque lo primero que podemos pensar es, bueno, o sea, este hombre pasa de coger dinero, pero, en fin, mientras no se meta en los problemas de los demás, tampoco está husmeando en lo que hacen sus compañeros, no coge su porción de tarta, pues le dejarán en paz. No, señores. O sea, es una corrupción la que se nos muestra en esta película, tan pura, tan perfecta, la que nos muestran es algo tan arraigado dentro del cuerpo, es algo que está tan podrido desde la mismísima raíz, que el hecho de no coger sobornos, de no aceptarlos, de no querer ver un solo dólar, aparte de tu nómina, es visto con un recelo, una desconfianza y como una amenaza
por parte de los compañeros de Sérpico. Quiero que nos detengamos un poco en esto y que pensemos en lo perverso que resulta. No es que tengas que hacer la vista gorda, es que tienes que ser partícipe del hecho. Porque si no eres partícipe, significa que no eres de fiar. Y si no eres de fiar, significa que nos la puedes clavar hasta donde pone Toledo en cualquier momento. Y como no queremos que nos la claves, lo mejor es que desaparezcas de aquí, de un modo u otro. O sea, es perverso. O sea, no hay una salida posible buena a esta situación. O sea, es un círculo perverso en el cual está sumido el personaje de Al Pacino. Esto además está tratado con muy buena gradualidad en la película. Es decir, esto empieza, para que os hagáis una idea, con un inofensivo menú gratis en una cafetería. Y me parece estupendo ese detalle. O sea, un policía veterano que está acompañando a Sérpico al principio, cuando Sérpico prácticamente es un novato. Primero le dice que no, tú no puedes elegir el plato que tú quieres, Frank Sérpico, porque el dueño del restaurante te va a poner el plato que él quiere, pero eso sí, tú no lo vas a pagar y no tienes que hacer más preguntas. Es decir, la postura de Sérpico es: yo no quiero que me lo dé gratis, yo quiero que me dé lo que me gusta y voy a pagar por ello. Pero de algún modo es eso, es decir, es un detalle muy bueno este del restaurante, porque te viene a decir desde el principio, no, si tú formas parte de este grupo, aquí no tienes elección. O pasas por el aro o sales por el aro, y posiblemente además en una caja de pino. Posiblemente, ya os digo, esto es un ejemplo, pero sin más, no va para más, pero es muy ilustrativo y además demuestra también esa habilidad. Seguro que le gustó mucho mostrarlo a Lumet, porque es de estos detalles que, sin más relevancia para lo que es la trama, un menú gratis en una cafetería, pero digamos que ya te está sentando las bases desde el principio. O sea, son lentejas, y en este caso las tomas o las dejas. El policía honrado es visto como un criminal por parte de los policías por no robar como ellos. Y yo creo que esto es interesante, porque además esta película también hace que pienses mucho en lo que es la dinámica de la corrupción. Y lo podemos elevar no solamente a la corrupción policial, sino a la corrupción política y en realidad a cualquier estamento humano formado por personas humanas, las cuales somos muy débiles y es muy fácil ser corrompido. O sea, posiblemente estos policías que a nuestros ojos nos parecen tan malos y perversos, y posiblemente lo sean, piensan que no están haciendo nada malo. O sea, lo consideran, yo no sé si lo dicen literalmente en la película, pero casi como un fondo de pensiones, un sobresueldo, un impuestito que recaudan ellos por sus servicios y tantos bienes servidos a la sociedad. Y yo creo que en toda dinámica de corrupción el factor tiempo es determinante también, por el arraigo. O sea, acaba adoptando eso un estatus de normalidad absoluta que te impide ver que efectivamente estás siendo corrupto. Y esa es un poco la impresión que da desde fuera este cuerpo de policía de Nueva York. Está todo ya tan arraigado y tan automatizado en el proceso, que es que en realidad no piensan que están haciendo nada malo. Quiero destacar también de esta película el principio. El principio es además con ese estilo tan directo y tan seco que tenía Sidney Lumet cada vez que relataba alguna de estas crónicas criminales en las que se prodigó tanto. Lo primero que vemos en la película es que Sérpico ha sido gravemente herido y está en una mesa de operaciones, y de hecho podemos pensar que lo que vamos a ver a continuación es, a modo de flashback, la situación que le ha llevado a estar ahora mismo con su vida pendiendo de un hilo. Quería destacar este inicio porque no he podido dejar de acordarme aquí del inicio de Carlitos Way, de Atrapado por su pasado, en el cual también tenemos al Pacino
también le tenemos barbudo y con un tiro recién recibido, y recordando además el pasado que le ha llevado allí. Yo no sé si sería esta la intención de Brian De Palma y de su guionista de lanzar o de rendir un pequeño homenaje a la película de Sidney Lumet. Ese estilo, por cierto, tan directo, tan seco y sin miramientos de Sidney Lumet, lo vemos en esa violación que tenemos al poco de empezar la película. Esto también demuestra lo que os decía antes, primero, del aperturismo de Hollywood a la hora de poder hablar de según qué cosas y demostrar ciertas cosas y también de poner en palabras ciertas cosas. Tenemos un lenguaje muy crudo en Sérpico. Yo hacía mucho tiempo que no la veía y posiblemente la última vez que la vi, tenía ahí una edición de estas metálicas de cofre en DVD, posiblemente la vi doblada. Sorprenden algunas de las cosas que se dicen en la película si os la ponéis, si os animáis a ver la cosa que yo os recomiendo, si os la ponéis en versión original. Tenemos un lenguaje bastante crudo, o sea, la forma de hablar que tienen los policías, por ejemplo, algunas de las expresiones, que no puedo citar aquí por motivos obvios, se os caería un mito si lo empezara a hacer. La cantidad de tacos que dicen por minuto en esta película. Lumet era un director con ningún miramiento a la hora de poner la carne en el asador, si así lo requería la trama. Esta es una película, además, como os he dicho antes, muy de los años 70 y muy neoyorquina también. Y eso incluye todo. Incluye también el vocabulario callejero. Mola mucho ver ese Nueva York de los años 70, por cierto. Esto es otro valor añadido con estos hippies vendiendo perros, que no porros, por la calle, y con esos niños jugando en la boca de incendios, que ya se ha convertido en una estampa netamente neoyorquina. Eso sí, yo fui a Nueva York esperando a ver a los niños destrozando la boca de incendios y dándose un chapuzón. Además era verano y eso no lo vi por ningún lado. Devuélvanme mi dinero, hemos sido engañados. Otra escena también muy difícil de ver hoy en día, ya no os digo en los años 70, posiblemente en los años 70 había más libertad para según qué cosas. Me estoy refiriendo a la de los lavabos, cuando acusan a Sérpico, de una forma bastante burda, hay que decir, de haber mantenido relaciones sexuales con un compañero, cosa que no ha sucedido. El lenguaje que utilizan ahí, por ejemplo. Si veis la película lo entenderéis. Me quiero detener también, me parece muy interesante las secuencias italianas de la peli. Ya os he dicho antes que Sérpico es hijo de inmigrantes italianos, con sus padres habla italiano, por ejemplo. Parece que los padres, de hecho, no dominan el inglés. Y su día a día lo resuelven hablando en italiano. Me quiero detener en esto por lo siguiente. Antes he dicho, ¿vas a hablar del Padrino, Jaime? ¿Lo has dicho antes? Sí, lo he dicho. Esta película es del año 1973. Un año antes se estrenó El Padrino. Son dos películas protagonizadas por Al Pacino. Y no veo muy descabellado el vincular las dos películas como un retrato de lo que son las raíces italianas en Estados Unidos, o mejor dicho, los italoamericanos, residentes, inmigrantes de primera, segunda, tercera generación en Estados Unidos, porque además, ya os digo, es que tenemos al mismo protagonista, el mismo actor. Pacino encarnaba en el año 1972 a un mafioso, a un hijo de mafioso, finalmente el mafioso, que es Michael Corleone, ya no solo corrompible, sino corruptor de voluntades ajenas. Y justo un año después, en el 73, tenemos a este mismo actor interpretando también a hijo de inmigrantes italianos, pero en el lado opuesto, con un férreo código deontológico en lo que significa el cumplimiento de la ley. Es decir, si cogiéramos estas dos películas, la de Coppola y la de Lumet, y las ponemos frente a frente, una podría ser como el reverso de la otra, o sea, como las dos caras de un mismo espejo. O sea, dos personajes con orígenes italianos, pero cada uno de ellos en un lado diferente de la ley.
como si fueran, no voy a decir las dos únicas salidas posibles, porque eso sería ser muy reduccionista y mentir, pero sí que da la impresión de que podían ser dos salidas perfectas para un italoamericano de orígenes humildes, o a la banda de mafiosos o al cuerpo de policía. Ese poder reduccionista que tiene el cine para ver las cosas, pero es cierto que en estas escenas italianas en las que Al Pacino habla en italiano con su madre y demás, enseguida es imposible, sobre todo si eres tan fan del Padrino como yo, que se te venga a la cabeza, que no se te venga a la cabeza, perdón, el personaje de Michael Corleone, precisamente por suponer el reverso tenebroso de Frank Serpico. De hecho, esto tiene también su traducción en la banda sonora, compuesta para la ocasión por Mikis Theodorakis, el no italiano, en este caso griego, mediterráneo en todo caso, yo creo que nos vale, el mismo compositor celebérrimo por el tema principal de Zorba el griego. Creo que es de rigor y hasta ahora no lo he nombrado mucho porque quería reservarlo para esta parte del vídeo, en plan el meollo de la cuestión, que es la labor de Al Pacino en esta película, y lo puedo hilar con lo que os he dicho antes. Esta película es Al Pacino, es decir, aquí sí que no se te puede venir otro actor a la cabeza de no, ¿qué hubiera pasado si Frank Serpico? Ni siquiera con Robert De Niro, de verdad. Hilémoslo con lo de antes. O sea, sobre El Padrino, la interpretación que brindó entonces como Michael Corleone y la que brinda aquí como Frank Serpico. Dos personajes que no tienen otro nexo en común que las raíces italianas, y sin embargo dos personajes encarnados por el mismo actor, que además no parece el mismo actor de una película a la otra. Es que es como, son dos personas diferentes. Y dices, joder, ¿de qué te sorprende, macho? Si es que es actor, de tener que... Pero ya sabéis luego lo que ha pasado con actores como Pacino, como Robert De Niro, que con todo el cariño además, porque me han hecho disfrutar muchísimo, pero es verdad que al final han acabado adquiriendo una serie de tics que, por culpa de los cuales no ves muchas veces diferencias en sus personajes, y me estoy refiriendo ya a etapas mucho más maduras, estoy refiriéndome ya incluso a los años 90 de ambos actores. Sin embargo, en los años 70 con estos tíos era otra historia completamente diferente. Y os diría que incluso más en el caso de Al Pacino, el poder pasar de esta forma del día a la noche. Creo que por cosas como esta, y luego está el tema de Tarde de Perros también, ¿no? Muy poquito después. Yo creo que por estas películas de estos años 70, principios, mediados, el mito en torno a Al Pacino ya se cimenta allí. Gracias a interpretaciones como esta y de ir encadenando una tras otra, tras otra. Precisamente tendremos eso, también por estos años, el Tarde de Perros de Lumet. Queda demostrada la versatilidad que tenía Al Pacino antes, ya os digo, de incorporar una serie de tics. Durante estos años es que es un auténtico prodigio de la naturaleza este tío. O sea, capaz de encarnar la frialdad absoluta. Es verdad que con esos accesos de ira súbita en un personaje como Michael Corleone, y después de encarnar aparentemente a un tío tan sencillo y a su vez con un extraño carisma y con un puntito de locura, vamos a decir, y de excentricidad, como es Frank Serpico. Es bastante importante, yo os decía que Al Pacino había tomado buena nota de sus conversaciones y de su observación del verdadero Frank Serpico, con ese toque también de, ya os digo, de ida de olla que te puede remitir de algún modo a esa locura quijotesca un poco visionaria de luchar contra molinos de viento, que en este caso hay que decir que son más que reales. Y en la diferencia de personaje, claro, dices, no, Michael Corleone también estaba loco. Alguien como Michael Corleone no se jugaría la vida él mismo por lo que cree, mandaría a alguien que lo hiciera por él. Pero sin embargo, Serpico se va a jugar
el pescuezo por defender lo que es su visión de la sociedad, del mundo y del cuerpo de la policía. O sea, es un espectáculo Pacino en esta peli, desde que le vemos moribundo al principio hasta que acaba. O sea, hasta haciendo el muerto al principio, tiene gestos, tiene cosas con las cuales ya te quedas. O sea, y después su forma, por ejemplo, de arrestar a un tipo, a un sospechoso en plena calle, y cómo pierde los papeles de repente porque ya está el tío, empieza a estar muy paranoico y un policía le empieza a disparar también a él porque desconoce que está de incógnito. Todo lo que se refiere al vestuario de Sérpico y a su transformación. Es una transformación progresiva en la película, es estupendo también. O sea, es una transformación física, me estoy refiriendo. Al principio lo vemos con ese rostro imberbe, o sea, con su pelito bien colocado, su rayita a un lado, con el uniforme impoluto. Y al cabo de nada, las greñas, las barbas, o sea, se acaba dando un aire al mismísimo Paul McCartney de Let It Be, y además con una forma de ser y de relacionarse con sus compañeros, vamos a decir que muy poco ortodoxa. Por poner alguna pega a esta película, porque es verdad que es una película que al final no le he dado las 5 estrellas. Yo sí que he hecho de menos ver cómo es ese proceso de transformación de Sérpico, es decir, cómo pasa del buen chico, de un chico, vamos a decir, obediente, a ser ese verso suelto, como dicen los cursis ahora, dentro de la policía. Es decir, creo que la película a veces es algo redundante en las dinámicas de corrupción, es algo que nos va quedando claro, y yo creo que por ahí peca un poco Sidney Lumet, por a veces hacer subrayados innecesarios sobre una idea que nos está quedando bien clara. Y sin embargo luego hay otras cosas que habrían sido también interesantes de mostrar y que yo creo que se perdió aquí la oportunidad. Es también una película, y voy a ya ir con las cosas que menos me convencen de ella, ¿no? Quizá también, para mi gusto, y esto es una cuestión personal, y quien nos diga que hace crítica de cine objetiva os está mintiendo. ¿Cómo va a ser una crítica objetiva? Es el oxímoron mismamente. Para mí es una película que se detiene demasiado tiempo en lo que son las relaciones sentimentales del protagonista, o incluso en lo que es su vida social. Es cierto que hay una secuencia muy de cine, no ya de los años 70, sino de... O sea, es que son los 70. Es esa fiesta bastante hippie, por cierto, en la cual está bien porque se muestra algo que puedes comprender, y es que el tío le da vergüenza decir que es policía. O sea, obviamente, ya os digo, los policías PIGS en Estados Unidos, ya sabéis. Lo que quiero decir es que es verdad que es una película que para mí se toma demasiado tiempo en lo que son las novias, las distintas relaciones de Sérpico. No digo que haya que eliminarlo, no digo que me sobre, porque en una trama como esta, en una trama de policía infiltrado, de algún modo, que infiltrado dentro de su propio cuerpo, es interesante, es obligatorio pagar ese peaje. Ver cómo esa situación de estrés constante, de presión, acaba repercutiendo en lo que es tu vida personal. Pero, para mi gusto, se dejan demasiados minutos en las novias, en las chicas de Sérpico. El hecho de que, para mí, por cierto, estén un poco hipertrofiadas estas secuencias, entre comillas, más sentimentales, no quita que haya también algún momento excelente. O sea, por ejemplo, ese momento final en la cafetería con su última pareja, porque al final las parejas de Sérpico son víctimas colaterales de lo que le sucede a Sérpico. En esa última cita en la cafetería, cuando ya su última novia ha puesto pies en polvorosa, él le dice algo así como: ¿vas a abandonar ahora al padre de tus hijos? Y tú dices, pero en el buen sentido, no me estoy cachondeando. Y ella, dices, joder, buen órdago ese Frank, o sea, muy bien tirada. Pero es que la contestación de ella es brutal. Y sencilla a la vez, y sobre todo muy sincera. Nunca me habías dicho eso antes. Y si vuelvo contigo, no me lo dirás jamás. ¡Bang!
¡Boom! O sea, me parece de verdad un diálogo maravilloso, porque creo que con esa contestación de ella se resumen muchos problemas de pareja. ¿Cuáles son? Que el consultorio del doctor Echagüe, experto en terapias de pareja. No aprovechar esos momentos de felicidad, no aprovechar esos momentos en los cuales está todo bien para de verdad abrirnos, para decirnos lo que sentimos. Y esto, por cierto, no es aplicable solamente a lo que es la vida sentimental, toma ya, me estoy tirando el rollo, sino también a la vida familiar, por ejemplo. Cuando las cosas van bien, no tenemos necesidad de decirle a la gente que la echamos de menos o que la queremos. Solo cuando perdemos a alguien, o como le ocurre aquí al bueno de Frank, está a punto de perder a alguien, está con ese riesgo, es cuando decimos vamos a meter la carne en el asador y nos abrimos de verdad. Un resumen perfecto de nuestra naturaleza. Lo de ser un policía infiltrado, que os decía antes, es algo que verdaderamente te da que pensar, porque posteriormente no eran tan habituales. Luego hemos tenido muchas películas de policías infiltrados, pero claro, en bandas criminales. O sea, el tema de los micros, el tema de te voy a registrar primero para ver, ay, como te encuentro un micro a la que te va a caer, tal. Todas esas cosas que ya hemos visto hasta la saciedad. Insisto en esto, no sé cuántas películas sobre corrupción policial a gran escala, no hablo ya de policías corruptos, porque ahí estaba Sed de Mal, entre otras. No sé cuántas películas se habrían hecho con una exposición tan masiva de la corrupción policial antes que una película como Sérpico. Me da la impresión de que no muchas, por lo menos en Estados Unidos estoy hablando. Ya y acotando todo lo que puede porque sabe que le van a pillar. No, Jaime, es que se hizo antes esta. A mí lo que me da la impresión es que Sérpico en ese sentido es una película que crea un canon, que es canónica, porque estamos hablando de un policía infiltrado dentro del propio cuerpo de policía. La inversión de valores que os decía antes. O sea, esta trama de agente infiltrado no dentro de un grupo de criminales, sino dentro de lo que es el propio cuerpo, lo cual ya te da una idea del poder de denuncia que atesora la película de Lumet. Es aquí, por cierto, cuando hace acto de presencia el personaje de Tony Roberts, actor también que nos remite ya a los años 70. A muchos os resultará familiar por ser un habitual del cine de Woody Allen por aquellos años. De hecho, estaba en Annie Hall haciendo de uno de sus mejores amigos. Este hombre de piel blanca, pero con un pelo más bien tirando a afro. El tema de la investigación de la corrupción, esto no, al hilo de lo que os decía antes, de ser complacientes, esto no se resuelve con unos pocos policías heroicos. Y en eso también me gusta la visión que imprimió Peter Maas originalmente en su libro y que luego Sidney Lumet refuerza. No te puedes fiar de nadie aquí, de nadie, y esto también es muy de los años 70, o sea, ni siquiera de aquel que dice que te va a ayudar, y si lleva placa es que todavía te puedes fiar menos de él. Al final, esas operaciones policiales internas parece que acaban reducidas siempre a la misma frase, y esa es la de que los trapos sucios ya sabéis dónde se lavan. Porque al final de lo que se trata siempre es de señalar a unas cuantas manzanas podridas y jamás atajar los problemas de raíz. Hay que mencionar que sobre todo en el último tercio de la película, Sérpico también es otra buena muestra de la paranoia de los años 70. Esto es algo que menciono muchísimo en pelis de esa década, como podría ser Taxi Driver, La Conversación, Los 3 días del Cóndor, películas las cuales, por cierto, tenéis vídeo en este canal. Los 3 días del Cóndor es verdad que dentro de un género más propio del thriller de espionaje, pero son los grandes años de la paranoia, del no te puedes fiar ni de tu santo padre, sea un policía, sea un político o sea un militar. Algo siempre se esconde, un interés oculto, una agenda oculta. Eso está muy bien plasmado en la película. No solamente vemos el declive mental por el que atraviesa el propio Sérpico, sino que de algún modo se nos traslada constantemente ese clima paranoico con esas reuniones
paralelas que hay a su vez en el cuerpo de policía. No te puedes fiar de nadie y, por supuesto, jamás te fíes de alguien que tiene la cara y el aspecto de F. Murray Abraham, que va a ser uno de estos policías corruptos dentro del cuerpo, el cual va a propiciar lo que veíamos al principio, que a Sérpico le hieran casi mortalmente. Porque llega un momento en el que lo único que puede hacer alguien como Sérpico es o bien sacarle del país y cambiar de identidad, o bien dejar que lo maten. Y prácticamente lo que hacen es dejar que lo maten. O sea, no lo hicieron, por cierto, no lo hicieron. Y de hecho, a día de hoy, a lo mejor me estoy patinando un poco, pero creo recordar que muy posiblemente Sérpico siga vivo. O sea, tenía menos de 40 años cuando se rodó la película. Aproximadamente debía tener casi la misma edad que Pacino. Y me quiere sonar que a día de hoy tenía 86 años. De hecho, la película además se cierra con un plano también precioso, que se va abriendo poco a poco. Vemos a Sérpico con ese perro que, por cierto, hemos visto ir creciendo a lo largo de la película. El plano se va abriendo y vemos que ahí aparece un barco. Un barco con destino a Suiza. Y esto es un buen detalle porque me parece que en los créditos estos explicativos del final creo que no se dice. Efectivamente, si miráis la historia de Sérpico, este hombre tuvo que acabar emigrando a Suiza. Allí pasó alrededor de 10 años de su vida y prácticamente, claro, este hombre se retiró. No deja de tener también cierta ironía esto. Y yo creo que es una de las intenciones de Lumet. O sea, querer acabar así la película. O sea, el hijo de un inmigrante italiano que se asentó en el país, que cumple con su país, de hecho, es uno de los encargados de engrosar uno de los pilares, vamos a decir, de toda sociedad civilizada, y no me quiero meter en jaleos, que sería un cuerpo policial, alguien que se encargue de hacer que se cumpla la ley, pues macho, acaba expulsado de su propio país. O sea, hay mucho desencanto con los poderes fácticos de Estados Unidos en los años 70. Y eso tiene su reflejo en películas tan buenas como este Vértigo de Sidney Lumet. Me ha sido también muy difícil no acordarme de una película que a mí personalmente siempre me ha gustado muchísimo, también con Al Pacino, pero al otro lado de la ley, que es, voy a decirlo bien, no voy a decirlo de siempre, de Donnie Darko, no, Donnie Brasco, el agente Joe Pistone, en este caso también otra persona que hace lo imposible por querer cambiar las cosas, por servir de verdad a la gente y que prácticamente tiene que vivir ya en la clandestinidad porque han puesto precio a su cabeza. Yo os diría que en el caso de Sérpico todavía es más trágico por el mero hecho de que no hay mafiosos que hayan puesto precio a su cabeza. Quienes han puesto precio a su cabeza son sus propios compañeros de policía, lo cual lo hace todavía más triste. Y hasta aquí la crítica a la carta de Sérpico. Juanjo de Asturias, espero que te haya gustado este vídeo, espero que lo hayas disfrutado, espero que disfrutes los que te quedan. Vienen por ahí películas que molan mucho también de analizar y en líneas generales espero que os haya gustado a todos. Ya sabéis, para críticas de Sidney Lumet, de Al Pacino, de Johnny Depp, voy a mencionar a todo el IMDb entero ahora, para cualquier película, como así estáis haciendo, de hecho ya sabéis dónde encontrarme, solamente tenéis que ver las instrucciones que hay un poquito más abajo, un poquito más arriba. Importante también, suscríbanse y denme un like si es que os gustan estos vídeos y os gusta que los sigamos haciendo. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y por supuesto, nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine,
fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.